los denominados núcleos basales, que son las estructuras que vamos a encontrar en el interior de cada uno de los hemisferios cerebrales. Es decir, la práctica constituye lo que es morfología interna. Cuando ustedes hablan de la morfología interna de los hemisferios cerebrales, en primer lugar, ¿qué es lo que tenemos que mencionar? Tenemos que mencionar a la llamada sustancia blanca. Recuerden, ustedes cuando hablan de la sustancia blanca, ¿a qué parte de la neurona se están refiriendo? A los axones, es decir, un conjunto de axones que pueden estar clasificados en tractos, fascículos, haces, de distintas características, de distintas longitudes. La sustancia blanca que tenemos ahí se va a caracterizar por estar constituida o estar agrupada por fibras. ¿Cuáles van a ser las fibras que va a tener la sustancia blanca? Tenemos un primer grupo de fibras que se llama la fibra comisural. ¿Qué entienden ustedes por el término de fibras comisurales? ¿A qué se refiere ese término? Se refiere a aquellas estructuras hechas de sustancia blanca que están uniendo el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo. Es decir, van a estar principalmente en sentido horizontal o transversal. ¿Cuáles son las llamadas fibras comisurales que ustedes tienen que conocer? ¿Qué vamos a ver ahora? ¿Cuáles son los grandes ejemplos aquí? La principal de ellas, la gran comisura. ¿A quién se le llama la gran comisura? Se le llama el cuerpo calloso. ¿Cuáles son las partes o cuáles son las porciones que tiene el cuerpo calloso? La parte anterior, ¿cómo se llama? Se llama la rodilla. Y recuerden que asociado a la rodilla yo encuentro también el llamado pico o rostro. ¿Qué tengo? Tengo el cuerpo o tronco del cuerpo calloso. Y su parte distal se llama el rodete o espleno. Son las partes que va a tener el cuerpo calloso. ¿Qué otras características yo voy a encontrar? ¿Qué otra fibra comisural existe aparte del cuerpo calloso? Tengo las comisuras. Comisura blanca anterior y también a la otra comisura que es la comisura blanca posterior, la cual principalmente, más que una fibra comisural, se encuentra formando la estructura de lo que es el epitálamo. Vamos a ver aquí a 2 clases, que es diencéfalo. Y nos falta una última comisura más. ¿Cómo se va a llamar? Se llama el trígono cerebral. ¿Cuál es el otro nombre del trígono cerebral? Fornix. Es el fornix. ¿Cuáles son las partes que tiene el fornix? No. Tengo 2 pilares. Pilar anterior, tronco, que es la parte central, y lo que es el pilar posterior. Entonces, todo lo que acabamos de representar ahí, ¿a qué corresponde? Corresponde a las llamadas fibras comisurales, con sus debidos ejemplos y cada una de las partes referidas a cada ejemplo que acabamos de relatar o representar. ¿Qué otros tipos de fibras de sustancia blanca yo voy a encontrar? Yo tengo una, comisural. ¿Qué más tengo? Tengo otro grupo de fibras que se van a llamar las fibras de proyección. ¿En qué dirección o en qué orientación voy a encontrar yo ubicadas las fibras de proyección? Y las comisurales hemos dicho que son principalmente de tipo horizontal. Las de proyección, ¿en qué sentido van a ser? Vertical. Principalmente en sentido vertical. Recuerden que el conjunto de todas las fibras de proyección va a recibir un nombre. ¿Cómo se le llama? Se le llama la corona radial. ¿Cuáles son las fibras de proyección? Recuerden que tenemos fibras de proyección cortas y fibras de proyección largas. Las cortas van de la corteza hacia los núcleos basales, las largas desde la corteza hacia la médula espinal y viceversa. En este caso vamos a tratar a las que son principalmente de tipo largo. Y aquí tenemos a las llamadas cápsulas. ¿Cuántas cápsulas existen? Tenemos una primera cápsula que se llama la cápsula interna. ¿Cuáles son las partes que tiene la cápsula interna? Un brazo que se llama el brazo anterior, una parte media que se llama la rodilla y una parte más que se llama el brazo posterior. ¿Qué otras cápsulas tengo más? Adicionalmente a eso. Tengo la cápsula externa y tengo una tercera y última cápsula que se llama la cápsula extrema. Entonces, de esa manera están agrupadas, ¿qué cosa? Las fibras de proyección. ¿Cuáles son los últimos grupos de fibras que me faltan? Que todo está formado por sustancia blanca. Tengo las fibras de asociación. En este caso, las fibras de asociación, ¿de qué se encargan? Se encargan de unir o de conectar áreas. Áreas que se encuentran una al costado de la otra o áreas que se encuentran en un lóbulo con otra área que está en otro lóbulo. Y ahí que las fibras de asociación también van a ser fibras de asociación cortas y fibras de asociación largas.
Las cortas, ¿qué hacen? Unen circunvoluciones y áreas que están una al costado de la otra, por ejemplo el área 4 con el área 6. Una está al costado de la otra. ¿Cómo se le llama al conjunto de fibras de asociación corta? Se le llaman también arciformes. En cambio, las fibras de asociación larga, que yo voy a encontrar acá, ¿qué característica tiene? Está constituida por grandes fascículos. ¿Cuáles son los fascículos que me van a formar las fibras de asociación larga? Tengo un primer fascículo, el fascículo longitudinal superior. ¿Qué lóbulos une el fascículo longitudinal superior? Lóbulo. Une el lóbulo frontal con el occipital. Recuerden las áreas por delante, el área 46, por detrás 18, 19. Si hay un fascículo longitudinal superior, también va a haber un fascículo longitudinal inferior. En este caso, el fascículo longitudinal inferior une lóbulo temporal con lóbulo occipital. Área 21, 22 con 18, 19 por detrás. ¿Qué otro fascículo más tengo? Tengo al cíngulo. Recuerden, el cíngulo es aquel fascículo que se encuentra conectando las circunvoluciones que me forman el lóbulo límbico. ¿Cuáles eran? ¿Recuerdan? Circunvolución del cuerpo calloso por arriba, circunvolución del hipocampo por abajo. Este gran grupo de fascículos que yo encuentro aquí, que me conecta todas las áreas que teníamos ahí, se llama el cíngulo. Y tengo otra más, que se llama el fascículo uncinado unciforme. Recuerden que está conectando 44, 45, 47 del lóbulo frontal, 22, 21 del lóbulo temporal. Y tengo uno de fibras mucho más profundas que se llama el fascículo fronto-occipital. Listo. Entonces, todo lo que acabamos de representar acá, ¿qué cosa es? ¿Qué es lo que hemos escrito y hemos tratado de esquematizar y de resumir de la mayor manera posible? ¿Qué cosa es? Esto constituye las características que tiene toda la sustancia blanca. Recuerden que cuando vimos el cerebro, la parte periférica del cerebro, ¿qué cosa era? Sustancia gris, era la corteza cerebral, con sus 6 capas. La parte central de un hemisferio cerebral, ¿qué cosa? ¿Quién la constituía? La sustancia blanca. ¿Y cómo está ordenada? ¿Cómo está clasificada la sustancia blanca? De esta manera. Dentro de todo este gran conjunto de sustancia blanca que yo tengo dentro de un hemisferio cerebral, ¿qué cosa voy a tener? Voy a tener pequeños acúmulos de sustancia gris. ¿Cómo se le llama? Se le llaman núcleos basales. Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Probamos esto? Mal llamado ganglios basales. Recuerden, el término ganglio se utiliza para el conjunto de somas, pero ¿en qué lugar? El sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso central se llaman únicamente núcleos. En este caso, yo los voy a conectar y los voy a poner así. Núcleos basales. ¿Cuáles son los núcleos basales? Ustedes que hicieron la teoría de esa clase. Cuando ustedes hablan de los núcleos basales, yo los voy a clasificar y yo los voy a ordenar de esta manera. Los voy a ordenar o clasificar desde una parte anatómica y otra parte por acá, que va a ser mi parte funcional. ¿Cuáles son los núcleos basales? ¿Cuáles son los núcleos basales que tenemos? Recuerden, ¿cómo se llama primero al conjunto de núcleos basales? Se le llama de esta manera. Se le llama el cuerpo estriado. Vamos a poner, si ustedes le dicen, indique cuáles son las estructuras que forman el llamado cuerpo estriado. ¿Qué responden ustedes? No, ese es diencéfalo. ¿Cuáles son las partes que tiene el cuerpo estriado? Dos únicamente. Una que está arriba se llama núcleo caudado. Y otra más que se llama el núcleo lenticular. También está inclusive ahí, pero cuando hablan de cuerpo estriado principalmente estas dos. Ahora, el núcleo lenticular, a su vez, ¿cómo está constituido? Una parte lateral que se llama el putamen y una parte medial que se llama el globus pálido. Listo. A esto le agregamos el claustrum antemuro, le agregamos el accumbens septi y completamos los ganglios basales. Pero a mí, para hacer la parte de tipo funcional, me interesa esto. Cuando ustedes hagan cuerpo estriado, núcleo caudado, núcleo lenticular. Listo. Ahora, funcionalmente, yo voy a tener estos dos conceptos. Así. Globo pálido. ¿Cómo? Globo pálido. Globus pálido. Es en latín. Globo pálido. Globo pálido. ¿Quién es el globo pálido?
Listo, ahí está. Funcionalmente, ahora yo voy a tener estos dos conceptos. Neoestriado, palioestriado. Y algunos consideran un arquiestriado. En el caso del arquiestriado se la convence con complejo amigdalino. Aquí yo tengo neoestriado y palestriado. Para eso me interesa esto de aquí nada más. Cuando ustedes hablan del neoestriado, ¿de quién están hablando? Están hablando del núcleo caudado y el cutáneo. Y cuando ustedes hablan del globus pálido, ¿de quién están hablando? Del paleoestriado. Únicamente por ahora nos interesan eso, recuerden, arquiestriado a convencer. Pero aquí lo que me interesa es esto principalmente. ¿Cuál es la función que realiza el paleoestriado? ¿Qué hace? ¿Cuál es su función normal? ¿Qué es lo que normalmente está haciendo este grupo de neuronas que están aquí? Funcionalmente, obviamente. Obviamente, como ustedes acaban de mencionar, recuerden que aquí tenemos dos núcleos de entrada y tenemos uno de salida. ¿Pero qué más? Y como es uno de salida, va a tener que producir algo. ¿Cuál va a ser su función? La producción de movimientos involuntarios. Listo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Alguno de ustedes está haciendo movimientos involuntarios ahora? Nadie. ¿Eso qué quiere decir? Que este paleoestriado está inhibido, está controlado por alguien. En este caso, ¿quién es el que se encarga de controlar estos movimientos involuntarios que produce el paleoestriado? Ahí está. ¿Quién lo hace? El neoestriado. El neoestriado hace un efecto de qué tipo sobre el paleoestriado? Un efecto de tipo inhibidor. Por eso que ustedes ninguno está haciendo un movimiento involuntario. ¿Por qué? Porque hay alguien que lo está controlando, normalmente. Eso es lo que ocurre normalmente cada vez que trabajamos. Pero ¿qué cosa? Este neoestriado no está solo. Este neoestriado depende de alguien. Y este alguien está ubicado a nivel del tronco cerebral, especialmente a nivel de lo que es el mesencéfalo. ¿Cómo se llama este conjunto de neuronas? Se le llama el locus niger, sustancia negra o sustancia gris, queréis decir. ¿Dónde está ubicado? A nivel de del tronco cerebral, específicamente en la región del mesencéfalo, dividiendo calota mesencefálica del pedúnculo cerebral. ¿Cuál es el neurotransmisor que se produce en esa estructura? El neurotransmisor que se produce se llama dopamina, desde su porción posterior o porción compacta. Desde el locus niger hacia el neoestriado yo voy a encontrar una aferencia importante para el paleoestriado, que viene así. ¿Cómo se le llama esta aferencia que estoy representando ahí? Esta aferencia que estoy representando acá se llama la vía nigroestriada. Como ustedes pueden apreciar, el locus niger está trabajando o está influenciando en la función de quién? Del neoestriado. Para que el neoestriado pueda cumplir esta función de tipo inhibitoria sobre el paleoestriado, tiene que recibir una información de manera correcta de quién? El locus nigroestriado. Es decir, es toda una cadena. ¿Cómo se llama la vía que comunica el locus niger con el neoestriado? Nigroestriado. Si ustedes recuerdan cuando les mencionaron aferencias y eferencias del estriado, dentro de las aferencias, ¿quién estaba? La vía nigroestriada. Ahora, ¿qué pasaría si por algún motivo el locus niger deja de producir dopamina? ¿Qué es lo que va a pasar? Simplemente la vía nigroestriada se bloquea. Si esta vía nigroestriada se bloqueó, ¿quién ya no va a poder funcionar adecuadamente? El neoestriado. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a dejar de tener su efecto inhibidor. Entonces, ¿qué se va a producir? Estos movimientos involuntarios van a ser liberados. ¿Y esto en qué se va a traducir? Se va a traducir en una enfermedad que se llama la enfermedad de quién? Parkinson. Esa es toda la secuencia que sigue con respecto a eso. Recuerden, todas las áreas que ustedes van a ver en el sistema nervioso están una conectada con la otra, nada está solo. Un área depende de otra, y esta a su vez depende de otras más. Todas están influenciadas de una misma manera. Entonces, de esta manera, yo voy a encontrar las diferentes características a nivel del estriado. Ahora, ¿cuáles serían las otras aferencias que tiene el estriado? Que indique las aferencias que tiene el cuerpo estriado. Ya tengo una, nigroestriada. ¿Qué más? ¿Qué otra aferencia más tiene? Rubroestriado.
Proboestriada, ¿qué más? Córtico-estriada. Córtico-estriada, que viene de la corteza cerebral, ¿qué más? Tálamo. Subtálamo-estriadas, ¿qué más? ¿Qué más? Tálamo-caudadas, son las que van directamente hacia el núcleo caudado. Y unas que van desde el cuerpo estriado del lado derecho hacia el cuerpo del lado estriado del lado izquierdo, interestriatal. Como ustedes ven, esas qué cosas son, son aferencias. Son cosas que llegan y que van a influenciar sobre este gran conjunto de neuronas. Ahora, ¿cuáles son las eferencias? Estriato palidal. Claro. Y esas fibras serían las que están aquí. Estriato palidal. Esas son las que controlan esta zona. ¿Qué más? ¿Qué otras eferencias tendría? Estriato cortical. De regreso. Estriato hipotalámica. ¿Qué más? El fascículo subtalámico. El fascículo estriatos hipotalámicas, el fascículo subtalámico, las vías estrionígricas y tenemos las estriocorticales y estriopálidas. Son las diferentes eferencias. ¿Recuerden eso? Paliotegmentales también. Claro, paliotegmentales también está ubicado en esta zona. Entonces, recuerden eso porque eso lo pueden preguntar. Indique las aferencias o indique las eferencias que tiene el cuerpo estriado. ¿Recuerden eso? No sé si lo habían preguntado en su pretesis. ¿Le preguntaban? Lo mismo le van a preguntar. O le pueden preguntar ahora eferencias de algún lugar. Entonces, esas son las diferentes características que yo voy a encontrar acá. ¿Listo? ¿No borraré? ¿Cuál es? ¿Qué núcleo basal hemos representado? Núcleo caudado. Recuerden que el núcleo caudado, esto viene a ser la parte anterior, este es posterior, superior, inferior. ¿De qué se caracteriza? Va a tener varias porciones. ¿Cuáles van a ser esas porciones? Una es su cabeza. ¿Esta porción cómo se va a llamar? Cuerpo. ¿Y esta porción cómo se va a llamar? Cola. La cola. Para dividir la porción de la cabeza y el cuerpo yo voy a tener acá un agujero que ustedes seguro ya conocen. Une los ventrículos laterales con el tercer ventrículo. ¿Cómo se llama ese agujero? Agujero de Monro. Ese agujero de Monro va a servir como un límite entre la cabeza del núcleo caudal y el cuerpo del núcleo caudal. Recuerden que la parte distal de la cola del núcleo caudado, que se encuentra más o menos a nivel del uncus del hipocampo, se va a relacionar con un núcleo. Núcleo amigdalino. Núcleo amigdalino. Recuerden que ese núcleo amigdalino está relacionado también con lo que son las emociones y con lo que es el sistema límbico. Ustedes van a ver. Esas vienen a ser las características que tiene el núcleo caudado. En la concavidad formada por este núcleo caudado yo voy a tener aquí ahora a otro núcleo basal, de esta manera. ¿Cómo se llama? Se llama el núcleo lenticular. Y recuerden ustedes que el núcleo lenticular, ¿de qué se caracteriza? De tener una parte medial que se llama el globus pálido y una parte lateral que se llama el cútero. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? En la práctica que vamos a ver ahora, vamos a hacer un último dibujo y de ahí pasamos a ver puros cortes nada más. Vamos a hacer dos tipos de cortes. Podemos hacer un corte en este sentido, en sentido vertical, que se llama el corte de Charcot. O si quieren, también podemos hacer un corte en este sentido, en sentido horizontal. Se llama el corte de Flesching. Entonces, cuando ustedes hacen alguno de esos cortes, nosotros solamente vamos a poder ver algunas de las partes o algunas de las estructuras de todo lo que hemos dibujado acá. En el corte de Charcot únicamente nos abocamos a una parte anterior, una media y una posterior. En cambio, en un corte de Flesching vamos a ver una parte superior y una parte inferior. ¿Sí? Entonces vamos a hacer el más importante de los dos cortes que vamos a tener acá, que es el corte de Flesching, ya que es el que vamos a poder apreciar la mayor cantidad de estructuras. Globos pálidos. Globos pálidos. ¿No es amigdalino? Pálido. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a encontrar aquí en primer lugar? Colocamos aquí la línea media. Esta es la línea media. Esto es anterior por si acaso. Esto es medial. Esto es lateral. Y esto es posterior. Medial y anteriormente yo voy a encontrar aquí un núcleo que nosotros acabamos de representar. ¿Cómo se llama ese núcleo? Este núcleo que yo tengo acá, no, esto se va a llamar la cabeza del núcleo caudal. Cuando ustedes hacen un corte de Flesching, yo solamente puedo apreciar eso. Está medialmente y a su vez
posición anterior. Por detrás de ella, ¿qué cosa voy a encontrar? Voy a encontrar ahora una gran masa nuclear, que no pertenece a los núcleos basales, sino pertenece al famoso diencéfalo. ¿Cómo se llama? Tálamo. Por fuera de estas dos estructuras, yo voy a encontrar la siguiente masa nuclear. ¿Cómo se va a llamar? Núcleo lenticular, el cual se va a caracterizar por tener dos láminas. Una primera lámina la encuentro aquí. ¿Cómo se llama esa lámina? Se llama la lámina medular externa, la cual lateral a ella va a tener aquí al putamen, y por dentro de ella yo tengo el globus pálido. Pero existe otra lámina más que está aquí, que se llama la lámina medular interna, la cual me divide el globus pallidum en dos: globus pallidum medial, globus pallidum lateral. De esa manera está distribuido. ¿De acuerdo? Hasta ahora, todo esto, ¿qué cosa es? ¿Sustancia blanca o gris? Sustancia gris, porque recuerden que son núcleos. Los núcleos, ¿qué cosas son? Somas. ¿Y los somas, qué cosas son? Sustancia gris. Paralelo y por fuera al putamen, yo voy a encontrar una siguiente zona, pero ahora tiene el aspecto de una línea. ¿Cómo se va a llamar esto? Esto se va a llamar el claustrum o antemuro. Y por fuera del claustrum o antemuro, estamos yendo de medial a lateral, ¿qué cosa voy a encontrar? La corteza del lóbulo de la ínsula. ¿Qué cosa es? La corteza del lóbulo, ¿de quién? De la ínsula. Que también es, ¿qué cosa? Sustancia gris. Entonces, esto que hemos colocado acá se llama la corteza del lóbulo de la ínsula. Áreas que presentan la corteza del lóbulo de la ínsula: 13, 14, 15 y 16. Listo. Se puede poner una pelea ahí, indicar el nombre de la estructura e indicar sus áreas. Listo. Ahora sí, luego de haber colocado todo lo que corresponde a sustancia gris, vamos a abocarnos ahora a poner todo lo que es sustancia blanca. Como esto es anterior, yo voy a colocar aquí una de las partes que tiene el cuerpo calloso. ¿Cómo se llama esa parte que tiene el cuerpo calloso? Estaría aquí. ¿Y qué sería esto? ¿Cómo se llama la parte anterior del cuerpo calloso? No, es del fórnico. Esto se llama la rodilla del cuerpo calloso. ¿Pero qué sucede? La rodilla del cuerpo calloso se va a introducir dentro de lo que es el lóbulo frontal y va a formar, ¿qué cosa? Unas proyecciones. ¿Cómo se le llaman esas proyecciones que tiene la rodilla del cuerpo calloso dentro del lóbulo frontal? Se le llama el fórceps. ¿Qué fórceps? Fórceps minor, porque es el más pequeño. Yo me voy hacia atrás. Un poquito la pizarra. ¿Qué es lo que yo tengo acá? Tengo la otra porción del cuerpo calloso que sería el rodete. Y a partir del rodete yo también voy a encontrar proyecciones de sustancia blanca que se introduce dentro de lo que es el lóbulo temporal y lo que es el lóbulo occipital. ¿Cómo se le va a llamar ahora este fórceps? Se le llama el fórceps major. Acuérdense todo lo que tenemos que ir viendo, sustancia blanca. Volvemos a seguir viendo más sustancia blanca todavía. Tenemos una porción de sustancia blanca que se va a localizar ¿entre quién? Entre el núcleo caudado en su cabeza y el núcleo lenticular, es decir, aquí. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama esa porción? Que está entre el núcleo caudado y el núcleo lenticular. Se le llama brazo anterior de la cápsula interna. Recuerden siempre entre quién está. No solo digan brazo anterior está adelante. Acuérdense de esto, entre quién está. ¿Por qué? Si tú ves, cuando ves un fleche es fácilmente identificable, pero cuando tienes un charcot a veces te pierdes un poquito. ¿Qué es lo que te va a ayudar? Saber entre quién está. Ahí tenemos como 5 charcots para que se entretengan un rato. Ahora, recuerden, el brazo anterior de la cápsula interna, ¿qué tipo de fibra es? Asociación, proyección, comisural. ¿Qué cosa es?
de proyección. Recuerden que esas fibras de proyección que van a pasar por acá son en sentidos ascendente y descendente. A ver, ¿cuáles son las fibras que transitan por el brazo anterior de la cápsula interna? ¿De acuerdo? Eso también lo pueden preguntar ahora. Indique qué fibras pasan por el brazo anterior, qué pasan por la rodilla y qué pasan por el brazo posterior. ¿Se han preguntado hoy día? No. ¿O sí? El brazo posterior. Posterior, ¿no le toca el anterior o la rodilla? Alex. Córtico talámica. Esta vía córtico-talámica, ¿qué sentido tiene? ¿Ascendente o descendente? ¿Ascendente o descendente? Descendente. Recuerden que no solamente te pueden decir, indique qué fibras pasan por el brazo anterior, sino indícame solo las ascendentes o solo las descendentes. Pero recuerden que por el brazo anterior y posterior, principalmente en el brazo posterior hay un montón. No te alcanzaríamos a percibir. Le dicen, mencióname solamente dos, pero dos ascendentes. De las córtico-talámicas. Le da la vuelta. Tálamo, corticales. En este caso, se invierte la cosa. ¿Cuál sería? Este sería una ascendente. Sencillo. ¿Cuál es la tercera y última que falta por acá? Las que vienen de la corteza frontal y se van a la protuberancia fronto-póntica. Recuerden que cuando ustedes escuchen términos fronto, temporo, occipito, se refieren a la corteza de ese lóbulo. En este caso, ¿ascendente o descendente? Descendente. Descendente. ¿Por qué? Porque la protuberancia está en el tronco cerebral, la corteza obviamente está bien. Esos son los elementos que pasan por el brazo anterior de la cápsula interna. ¿Qué es lo que yo voy a tener acá ahora? Ahora miren, indiquen los límites del brazo posterior de la cápsula interna. ¿Qué es eso? ¿Cuáles son los límites? ¿Entre qué estructura yo encuentro el brazo posterior de la cápsula interna? Tálamo y núcleo lenticular. Acuérdense de esto es vital cuando quieren identificar un charcot. No se van a ubicar. Y ahí todavía un charcot que se ve en una cara, se le ve de aquí para acá y en la otra cara se ve de aquí para acá. ¿Qué elementos, qué estructuras pasan por el brazo posterior de la cápsula interna? Ya la conocen. La principal, ¿cuál es? La vía córtico-espinal. ¿Qué sería? ¿Ascendente o descendente? Descendente. Corteza, médula. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más pasa por el brazo posterior? Los espinos talámicos. Espino viene de médula espinal. Tálamo el que está aquí. Claro. ¿Ascendente o descendente? Ascendente. ¿Qué más? Los lemniscos. La vía lemniscal. Los lemniscos se forman en el bulbo raquídeo y se van hasta el tálamo. ¿Ascendente o descendente? Ascendente. ¿Qué más tengo yo acá? Parieto póntica. Corteza parietal, ¿hacia dónde? Hacia la protuberancia. ¿Ascendente o descendente? Descendente. ¿Y qué más tengo yo acá? Aparte de la parieto póntica. Tengo las tálamo corticales. En este caso sería ascendente o descendente. Serían fibras de tipo ascendente. Como ustedes ven, esas son las características que yo voy a encontrar transitando por lo que es el brazo posterior de la cápsula interna. Ahora, ¿cómo se le llamaría a esta zona? La cual está ubicada por detrás del núcleo lenticular. ¿Cómo se le llamaría? Se le llamaría la porción retrolenticular. ¿De quién? De la cápsula interna. Igual, por la porción retrolenticular de la cápsula interna, ¿qué cosa va a pasar? Van a pasar fibras, ascendentes y descendentes. Lo principal, ¿qué es lo principal que pasa por la región retrolenticular? Unas radiaciones, ópticas o auditivas. Cápsula interna. ¿Quién pasa? Ópticas. ¿Qué radiaciones pasan por acá? Radiaciones ópticas. ¿Cómo se le llama también al haz? Haz genículo calcarina. ¿Por qué? ¿Qué cosa está en la fisura calcarina? ¿Qué área está en el labio superior y el labio inferior de la fisura calcarina? Por eso son las radiaciones ópticas. Haz genículo calcarino, radiaciones ópticas, fibras de gradioleto. El ML dice lo mismo. ¿Qué más? ¿Qué más se encuentra de acá? Parieto póntico. ¿Qué más se encuentra de acá? Tálamo cortical. ¿Qué más se encuentra de acá? Occipito cuadrigéminas, occipito pónticas, occipito tal. Lo principal, radiaciones
¿De qué tipo? Óptica. Óptica. ¿Qué más? Parietopónticas, occipitopónticas. ¿Qué más? Tálamo corticales, occipito cuadrigéminas y occipito textales. Son las que están ubicadas a este nivel. Ahora, como ustedes verán, tenemos un dibujo en un solo plano. ¿Qué nos falta? Recuerden que la cápsula interna tiene una última porción que está ubicada por debajo del núcleo lenticular. ¿Cómo se le llama? Se le llama la porción sublenticular. Por la porción sublenticular de la cápsula interna, ¿quién va a pasar? Otras radiaciones. ¿Cuáles son las radiaciones que nos faltan? Las radiaciones auditivas. ¿Cómo se le llama también? Adgenículo temporal. ¿Y por qué temporal? ¿Dónde está el área 41 y 42? En el lóbulo temporal, circunvoluciones transversas de Hesche. ¿Qué más? ¿Qué más encuentro yo a nivel de la porción sublenticular de la cápsula interna? Aparte de las radiaciones auditivas. Encuentro lo que son las temporopónticas. ¿Qué más? Occipitopónticas también ahí. ¿Qué más? Tálamo corticales, tálamo insulares. Encontramos ahí una parietopóntica. Recuerden aquí lo principal que tienen que recordar siempre y que van a ver obviamente en la práctica cuáles son: el brazo anterior, el brazo posterior, porción retrolenticular, y aquí completamos lo último que nos falta. ¿Cómo se llama la porción que está aquí? Uniendo los dos brazos. Esta porción que está uniendo los dos brazos se llama la rodilla. Rodilla de la cápsula interna. ¿Cuál es el único haz que pasa por la rodilla de la cápsula interna? Porque es uno solo. Se llama el haz geniculado. Geniculado porque geni o genus, ¿de qué viene? Viene de rodilla, en este caso rodilla de la cápsula interna. ¿Quién pasa por acá? Pasa el haz geniculado, que también se le llama el haz córtico nuclear. ¿Salud? ¿Y por qué córtico nuclear? ¿A qué se refiere córtico nuclear? Córtico ya, corteza. Nuclear. ¿Núcleos de quién? Núcleos de los pares craneales. Va desde la corteza cerebral hacia el tronco cerebral. ¿Para qué? Para conectarse con los núcleos de los pares craneales. Haz geniculado o haz córtico nuclear. También parte de la llamada vía piramidal. ¿Cuál es la otra parte de la vía piramidal? El haz córtico espinal que está en el brazo posterior de la cápsula interna. Entonces, miren aquí las diferentes características que encuentro aquí. Por fuera de lo que es el núcleo lenticular y paralelo a su borde lateral, ¿qué cosa encuentro? ¿Encuentro aquí? El claustrum antemuro. Recuerden, el claustrum antemuro también tiene aferencias y eferencias. ¿Cuáles son las aferencias y eferencias? Son sencillas. Córtico-claustrales, aferencia. Claustro-corticales, eferencia. ¿A qué servía o para qué sirve el claustrum antemuro? ¿Con qué se relaciona? Principalmente con información o funciones de tipo neurovegetativa, simpáticas, parasimpáticas, y también relacionado con lo que es la regulación de la temperatura, vegetativo también por ahí. Tengo claustrum antemuro por fuera, tengo putamen por dentro. ¿Cómo se llama esta porción? ¿Cómo se llama esto? Cápsula externa. Es la cápsula externa. ¿Cuáles son sus límites? Límite medial, putamen. Límite lateral, claustrum antemuro. Tengo ahora una última porción que está entre el claustrum antemuro y la corteza del lóbulo de la ínsula. ¿Cómo se llama? Se llama la cápsula extrema. Como ustedes ven, esto corresponde a los cortes que yo tengo que hacer a nivel de los diferentes hemisferios cerebrales. ¿Listo? Entonces vean, en un corte de Flesching, que es lo que hemos intentado representar aquí, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver sustancia blanca, y metida dentro de la sustancia blanca, ¿qué cosa encuentra? Sustancias. Cada uno, miren cómo se encuentran relacionadas, cómo están ubicadas, y todas las relaciones anatómicas que tenemos que hablar de ellas. Ahora sí, se coloca su guante. Vamos a ver aquí. Aquí se ha retirado todo lo que es el cuerpo calloso para permitir ver casi en toda su extensión al núcleo caudado. Esto que está aquí corresponde a la parte anterior, lóbulo frontal, lóbulo occipital, este superior, este superior. Donde yo voy a colocar este alfiler, esa estructura ligeramente redondeada que yo encuentro ahí se llama tálamo, que es el elemento más medial. Todo esta bolita que está acá, tálamo. Lateral al tálamo, yo voy a encontrar este. Donde estoy colocando este alfiler negro,
cabeza del núcleo caudado. Cambio de color. Cuerpo del núcleo caudado. Siguiente y tercer último color. Cola del núcleo caudado. ¿Listo? Ahora sí. Miramos todos. Ahí está. Miren toda su extensión. De adelante hacia atrás. Ahí está todo el núcleo caudado. ¿Y bien? El núcleo caudado, ¿de qué se caracteriza? Ahí está solamente revestido por unas venitas. No las venitas tálamo estriadas. ¿Qué no lo gusta? Tálamo, cabeza del núcleo caudado, cuerpo, cola del núcleo caudado. Así es una de las formas que aquí se puede apreciar el núcleo caudado en toda su esencia. Porque después cuando ustedes hacen este tipo de cortes ya van a ver solamente algunos segmentos. Por aquí encontramos la cabeza, por allá vamos a encontrar la cola. ¿Sí? ¿Ya? ¿Listo? Miren, ¿qué es lo que yo voy a encontrar aquí? Nuevamente, el nombre de la estructura. Tálamo. Los tres alfileres en conjunto, ¿qué cosa es? Núcleo caudado. Entre los dos yo voy a encontrar un surco. ¿Cómo se llama el surco que está entre el tálamo y el núcleo caudado? Se llama surco optoestriado. ¿Por qué? Porque al tálamo antiguamente también le decían tálamo óptico. Si recuerden que el núcleo caudado pertenece o no pertenece al cuerpo estriado. Sí. Por eso le llaman surco optoestriado. ¿Cuál es la importancia de ese surco optoestriado? Y acuérdense bien acá. Porque en ese surco yo voy a encontrar dos cosas. Una estructura nerviosa, que es vital dentro de lo que es sistema límbico. Yo la voy a señalar aquí. Alfileres. ¿Por qué no, se puede ver en YouTube. Lo colgamos en YouTube. Ahí está, ¿ves? Miren, lo que está levantado con el alfiler amarillo, ¿ven ahí? ¿Qué cosa es? Es el contenido principal del surco optoestriado, estría terminal. Acuérdense, estría terminal. ¿Qué cosa es la estría terminal? Un fascículo que comunica el núcleo amigdalino por abajo con el área septal por delante. Núcleo amigdalino con área septal. ¿Está listo? Dale vuelta. Ahí está, lo que está con el alfiler amarillo, lo que está sobre ese alfiler amarillo. ¿Coge ahí? ¿Miren? Estría terminal. Estría terminal. Núcleo amigdalino con área septal. ¿Qué característica adicionalmente podemos agregar a eso? Eso lo vamos a volver a repetir cuando hagamos sistema límbico, porque eso pertenece y su función principal es el sistema límbico. Solo que aquí quiero aprovechar para que lo vayan viendo de una vez. Esa estría terminal, como acabamos de indicar, está en el surco optoestriado. ¿Qué más hay en el surco optoestriado? Una vena que se llama la vena tálamo estriado. Por eso que ustedes si ven ahí, hay un montón de rayitas azules que son las venitas, están ubicadas en ese punto. ¿Sí? Listo. Entonces, aquí tenemos esta característica. ¿Cómo se llama esta estructura? Tálamo. Cuando ustedes ya creo que han hecho teoría de diencéfalo. El tálamo se caracteriza ¿por qué? Por tener un abombamiento en su parte posterior. ¿Cómo se le llama ese abombamiento de su parte posterior? ¿Cómo se llama? Se llama pulvinar del tálamo. Ahí donde está el alfiler color azul, miren, esa zona, mira rechoncita atrás. ¿Qué cosa es? Se llama pulvinar del tálamo, que es uno de los diferentes o tantos núcleos que tiene el tálamo. Lo que está con el alfiler azul. Pulvinar del tálamo. Pulvinar. Eso lo vamos a ver en las dos clases más, que es diencéfalo. Vamos a volver a mencionar más, pero ahí está. Alfiler azul. Este es el tálamo, y esta parte bombadita que tiene su parte posterior, eso se llama pulvinar del tálamo. ¿Listo? Dejamos este corte. Ya está. Se queda para un ratito más. Se lo lleven. Se devuelve. Miremos acá. Miren acá. Miren esto. Miren acá. Esto es anterior, esto es posterior. ¿Por qué sabemos? Recuerden, la cabeza del núcleo caudado siempre está en la parte anterior. Ahí está. Anterior como anterior y medio. Por detrás del núcleo caudado, ¿a quién voy a encontrar? ¿Cómo se llama esta gran masa nuclear que la hemos representado ahí? Tálamo. Este es el tálamo. Las dos estructuras mediales, ¿cuáles son? Núcleo caudado para adelante, cabeza, tálamo hacia atrás. ¿Qué es lo que voy a encontrar aquí? Voy a encontrar a mi famoso núcleo lenticular. La parte medial, que aquí no está muy bien definida, se llama globus pallidum
y lo que voy a señalar aquí con el alfiler blanco, más lateral, se llama putame. Y aquí vean, le voy a poner su alfiler color negro. ¿Ven esta rayita? ¿Cómo se llama? Claustrum o antemuro. Miren ahí. Miren ahí. Miren ahí. ¿Pero por qué lo mueve? No lo mueve, Es que todo tiene que ver, todo tiene que ver. Igual, vamos a dejarle más 10 alfileres en cada corte y ustedes ya tienen que practicar 2 horas ahí. Ya. ¿Eso sin que hacer? Mientras más corte vean, mejor todavía. Se van a adecuar a todas las posibles preguntas. ¿Eso cómo era? Vamos a dejar acá, ya. Y ahí abajo. Ahí está. Cabeza. Hasta ahora, todo lo que hemos señalado, junto con este último alfiler que voy a colocar acá, ¿qué cosa va a hacer? Va a ser sustancia gris. ¿Qué es lo que estoy señalando? A ver. Corteza del lóbulo de la ínsula. El último alfiler es rojito. Rojito. Corteza del lóbulo de la ínsula. Sencillo. Todo lo que hemos señalado aquí, ¿qué cosa es? ¿Qué tipo de sustancia? Sustancia gris. Gris. Ahora vamos a buscar a la sustancia blanca. Comenzamos de adelante hacia atrás. Si este es el núcleo caudado, por delante el núcleo caudado y su cabeza, yo voy a encontrar a la rodilla del cuerpo calloso. ¿Cómo se le llama a la proyección que tiene la rodilla del cuerpo calloso dentro del lóbulo frontal? Forceps minor. Recuerden, aquí en la línea media, en este punto, se llama rodilla. De la rodilla se introduce algo. Eso que se introduce se llama forceps minor. ¿Sí? Listo. Nombre de la estructura, lo que está en azul. La cabeza del núcleo caudado. Aquí, globus pálido y putante. En medio de ella, ¿yo qué cosa voy a encontrar? Voy a encontrar esta estructura que está aquí, que vamos a colocarle con el alfiler rosado, brazo anterior de la cápsula interna. Más evidente, generalmente más evidente que todo, nos vamos acá, tengo al tálamo y la parte medial del núcleo lenticular, aquí, ¿cómo se llamaría esto? Brazo posterior de la cápsula interna. Ustedes ya deben comenzar a recordar qué es lo que pasa por ahí. Y en medio de los dos brazos, justo aquí donde voy a colocar ahí, alfiler negro, se llama la rodilla de la cápsula interna. Alfiler negro el que está aquí. Brazo anterior acá, brazo posterior acá, y en medio de los dos, rodilla de la cápsula interna. ¿Qué pasa por la rodilla de la cápsula interna? Ageniculado, también llamado córtico nuclear, de la corteza hacia los núcleos de los pares craneales. Listo. Colocamos esto, porque son unos colores diferentes. Alfiler blanco, putame. Alfiler negro, claustrum o antemuro. ¿Cómo se llama lo que está en medio? Cápsula externa. Colocamos aquí este otro color, un poquito más claro todavía. Tengo aquí claustro o antemuro, corteza del lóbulo de la ínsula. ¿Cómo se llama esto? Cápsula extrema. ¿Ves? Entonces vean ustedes, estas son todas las características. Miren cuántos hemos colocado: 4, 9, 13 alfileres. ¿No? Listo, un solo corte. Ya, ustedes van a decir el nombre. Corte mino, rodilla de la cápsula interna, cabeza del núcleo caudado. Lo voy a ver acá. Alfiler rosado. Brazo anterior de la cápsula interna, rodilla de la cápsula interna, brazo posterior de la cápsula interna. Globus putame, claustro antemuro, corteza del lóbulo de la ínsula, cápsula externa, cápsula externa. Listo. ¿Qué más encontramos por acá? A ver, ¿quién me dice cómo se llama esta cavidad, este espacio que está aquí? Que está entre la rodilla del cuerpo calloso y su forceps y la cabeza del núcleo caudado. Esto se llama asta anterior o frontal del ventrículo lateral. Recuerden que los ventrículos laterales tienen astas o cuernos. Asta anterior o frontal. Aquí está. ¿Y esto cómo se llamaría? Pero ¿cómo se le llama a esa parte de la sustancia blanca? Recuerden, cuando ustedes le hacen un corte de fleshing, así, un corte de fleshing a un cerebro, ¿qué es lo que ustedes van a poder ver? Generalmente, la sustancia gris, ¿dónde está ubicada? Está ubicada en la parte central, muy pegada a la línea media.
Y la sustancia blanca está casi en la parte externa, formando una semiluna. De ahí que le dicen, cuando tiene los dos hemisferios cortados así, centro oval, y cuando tienes uno solo, centro hemi-oval. Esa es parte del centro hemi-oval. Dejamos aquí. Esto para que jueguen más tarde. Ahí nomás me van a salir los alfileres. Listo, comenzamos acá. Seguimos con este corte. Claro que aquí ya no se ve bien el claustro, pero las mismas estructuras. A ver, miren, nuevamente. Sustancia gris. Nombre. Cabeza del núcleo caudado. Ya esté bien evidente. Tálamo. Aquí. Globus válido. Aquí. Putamo. Listo. El claustro guantemuro no se ve muy bien ahí. Ya está. Aquí el negro. Corteza del óvulo de la ínsula. ¿Qué tengo acá? Brazo anterior de la cápsula interna. Brazo posterior de la cápsula interna. Y aquí la rodilla, en medio, ¿eh? Está la rodilla. ¿Cómo se llama esto? Esto se llama rodilla de quién? Del cuerpo calloso. Y su prolongación, ¿cómo se llama? Forceps minor. ¿Eh? ¿Qué es lo que yo voy a encontrar acá? A ver, ¿quién me dice cómo se llama? Esto. Este alfiler que saca. No. El rodete y la rodilla son en la línea media. No. Tampoco. Porción retrolenticular de la cápsula interna. ¿Quién me dice cómo se llama esto? No. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama la estructura principal que está transitando por la región retrolenticular de la cápsula interna? ¿Radiaciones ópticas? No. Radiaciones ópticas. Esas son las radiaciones ópticas. Radiaciones ópticas, fibras de gradiolet, genículo calcarín. Y ponen entonces el alfiler ahí. Claro, esas son radiaciones ópticas. Radiaciones ópticas. Ahí está, claro. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo acá? Miren, aquí donde voy a colocar este otro alfiler amarillo, ¿cómo se va a llamar? Esto se llama rodete del cuerpo calloso o esplenio. ¿Y cómo se llama la prolongación que sale del rodete o esplenio? Forceps mayor. Y vean ustedes, miren, acá se ven casi bien definidos las dos astas o los dos cuernos que tiene el ventrículo lateral. ¿Ven? Aquí está el cuerno o asta anterior y aquí está el cuerno o asta posterior. Otro, para que jueguen más tarde. Listo, ¿dónde está ahí otro flecha? Listo, a ver. Ahora aquí, antes de ver este corte de fleching en este lado, en la cara superior, que aquí está un poco matado, pero no lo traje por esto, yo lo traje por esto, por esta zona. ¿Qué es lo que voy a encontrar aquí? A ver. Primero yo señalo aquí. Vamos a ponerle otro color que está acá. Ahí, ya, listo. ¿Quién me dice qué es lo verde y qué es lo azul? Alfileres, me dicen ahora. Sí, rodilla. ¿Cuál es la rodilla? ¿El verde o el azul? Verde. El verde. ¿Por qué? Porque está más cerca por la anterior. Listo. Si esa es la rodilla, entonces, esto que voy a señalar aquí, ¿cómo se va a llamar? Esto se va a llamar pico del cuerpo calloso. Recuerden ustedes que de la rodilla del cuerpo calloso hay una prolongación que se da para abajo que se llama el pico del cuerpo calloso. Yo coloco acá y vean ustedes, ¿qué es lo que yo encuentro? Ahí donde estoy colocando este alfiler negro se llama nervio óptico, una partecita del nervio óptico. Pero justo aquí donde yo voy a colocar este otro alfiler azul, ¿cómo se llama? Se llama quiasma óptico. Este es el nervio óptico y aquí está el quiasma óptico. ¿Qué es lo que me interesa? Ratito, déjame ver. No, tampoco, menos, peor. ¿Cómo se llama lo que está en rojo? A ver, ya. Bueno, ya, miren. Ya, 2 segundos nada más, toque. 4. Ya, listo. Vamos a dar la vuelta a todo, ¿ya? ¿Ya? Miren ahí, alfiler rojo. No, beta. Miren ahí, alfiler rojo por si acaso. ¿Ya? ¿Listo? ¿Qué? Alfiler rojo. ¿Qué?
Miren ahí, ya un rato. ¿Qué cosa es? Lámina terminal. ¿Sí? A ver, doctor, ¿Qué cosa es la lámina terminal? Es una estructura, como su nombre dice, es una lámina que está uniendo el pico del cuerpo calloso por arriba con el quiasma óptico por abajo. Ahí está. Lámina terminal. Solo dejo para que jueguen más tarde. ¿Cómo se le llama a la circunvolución que está ubicada por debajo de la rodilla del cuerpo calloso? Esta es, ahí. Circunvolución subcallosa. ¿Cómo se le llama la circunvolución que está delante de esta laminita? Circunvolución paraterminal. Las dos juntas. ¿Qué área? Septal. Número 25. Función, olfato y emoción. Sí. Por eso se le llama paraterminal. ¿Por qué? Porque está por delante de esta laminita que se llama la lámina terminal. Listo. Sigo agregando. Alfiler naranja. Ahí está, ya. Miren. ¿Ya? ¿Listo? Miramos ahí. Alfiler naranja. A ver cómo se llama. Miren ahí. Alfiler naranja. Alfiler naranja. ¿Qué cosa es? ¿Quién me dice? Por si acaso, cuando lo agarran así en bloque. Agarran de un solo lado, se le va a partir en dos. Alfiler naranja. ¿Qué cosa es? Es comisura blanca anterior. Ahí está. Comisura blanca anterior, alfiler naranja. ¿Ya? Listo. Por detrás de esa comisura blanca anterior, ¿qué cosa voy a encontrar yo? Ajá. ¿Pilar anterior de quién? Del trígono cerebral o fornio. Recuerden que el único que tiene ahí está alfiler amarillo, ¿ves? Es el pilar anterior del fornio. Recuerden que está por detrás de quién? De la comisura blanca anterior. ¿Recuerden eso? ¿Ya? Sí. Alfiler amarillo. Inmediatamente por detrás de la comisura blanca anterior, ¿qué tengo? Tengo el pilar anterior del fornio. Alfiler amarillo. ¿Está? Alfiler amarillo. ¿Ya? A ver, listo. Es la circunvolución para terminar. No, es la misma parte. Claro, la parte del pico del guayoso y aquí debería continuarse la lámina terminal. Solo que acá está roto. Esto estaba completo, la lámina terminal era completita por acá. Ayer la han estado manipulando, la rota. Esa es la circunvolución para terminar. Subcalloso. Las dos áreas separadas. ¿Cuál? Esa es la rodilla, el cuerpo calloso y ese es el pico. Ya, listo. A ver, ¿qué es esto ahora? Sí, ya lo conocen ya. Tálamo. Ese es el tálamo. El segundo que está aquí con rosado, ese es tálamo. Ahora miren, alfiler amarillo, ¿qué cosa era? ¿Recuerdan? Pilar anterior del trígono. Alfiler rosado, el que estoy tocando aquí. Tálamo. ¿Qué cosa hay en medio? No. ¿Cómo se llama eso? ¿Cuerno anterior? Esto es, no lo voy a poner acá. Eso. Por lo que está transitando el alfiler. Agujero de Monro. Ahí está. Claro, el límite del encéfalo, pero aquí, si ustedes quieren ubicar el agujero de Monro, ¿cuáles son las estructuras? Por detrás, tálamo. Por delante, pilar anterior del fornix. En medio, agujero de Monro. Aquí está grande. Por eso es la parte que más interesaba en este fleching. Acá no tanto porque está un poco deteriorado, pero aquí sí. Agujero de Monro. Vamos a suponer, el agujero de Monro, ¿cuáles son sus límites? Por detrás, tálamo. Por delante, pilar anterior del fornix. ¿Qué cosa comunica? Ventrículo lateral con tercer ventrículo. Listo. Yo saco esto y ahora yo les pregunto esto. Oviedo. Listo. Nombre. ¿De qué? Este final que está aquí. Este blanquito. Ay, porque pero tú lo acercas mucho. No está bien. No lo acerques. Yo lo cojo, sí. ¿Cuál? No, para agarrar en bloque. Se va a romper, en tres partes van a quedar con el cerebro. ¿Cuál? El perla. No, blanquito que está acá brilloso. Perla. Se va a velar. ¿Qué cosa es?
¿Ya? ¿Listo? Roten. No. No. A ver, otra vez. No. Hipotálamo. Hipotálamo. Tálamo, hipotálamo. Ay, Por abajito. es verdad. Por abajito. ¿Están los cuerpos similares? No. Aquí no se ve cuerpo. Están en el hipotálamo. Claro. Bajamos esto. A ver, miren. Miramos acá. Y vean, aquí únicamente para recordar. Claro que aquí la parte de globo padio, putame está un poco deteriorado, pero sí podemos ver esto, ¿eh? De la cabeza el núcleo caudado. Vemos la cara, una vista superior del tálamo. Tenemos aquí la rodilla del cuerpo calloso y aquí está su forceps minor. Aquí está el rodete del cuerpo calloso y aquí está su forceps mayor. Y vean, por delante del rodete del cuerpo calloso y su respectivo forceps mayor, yo voy a encontrar aquí esto. ¿Quién me dice cómo se llama eso que está ahí en naranja? Acá atrás. Tálamo, Retrotálamo, eso no es. Retrotálamo. El naranja es. Pero es tálamo. No. ¿No es tálamo? No. No es ningún tálamo. No, ¿qué cosa es? Pilar posterior del trígono fornix. Pilar posterior del trígono fornix. Pilar anterior era el Ese es el pilar anterior, que está aquí con amarillo. El amarillo. Y acá está el pilar posterior. El naranjado. Y vean, aquí también podemos ver los cuernos o astas. Cuerno anterior y cuerno posterior de quién, de los ventrículos laterales. ¿Ven? Y aquí está parte del brazo posterior de la cápsula interna. Pero recuerden, este aquí sirve principalmente para esta zona. El pilar anterior está por delante del tálamo. No pasa nada. ¿Cuándo lo Pero puedes todo sacar? se cae. Apóyenlo. Ahí, No, saque, entró ahorita. Todo lo vamos a poner alfileres, ¿ves? Miren, yo le dije, traigan más ruedas. Oye, ¿qué nos trajeron? Postales allá. Ay, Juliana. Ahora sí, dejamos de ver a los fleshing y ahora vamos a ver a los charcot. Oye, Que son charcot y no es lo mismo que charque. Oye, poquito. Oye, que se consigan A ver, miren, miramos acá. Poquito. Este charcot que estamos viendo acá, este, ¿qué características tiene? Más o menos es a la mitad del hemisferio. Es decir, tenemos este hemisferio, cógelo un ratito tú con tu mano eso. Tenemos aquí un hemisferio cerebral, más o menos este charcot estaría a esta altura, casi a la mitad. Casi en un punto equidistante de los dos polos, su polo anterior y posterior. Así. Y aquí yo voy a encontrar en sus dos caras dos cosas distintas. Voy a encontrar la porción anterior de la cápsula interna por acá, la porción posterior de la cápsula interna por acá. ¿Y por qué? Ahorita vamos a ver. Colócalo ahí. Mira, miramos primero su cara anterior. Y en esta cara anterior, ¿qué cosa voy a encontrar? Voy a encontrar en primer lugar esto. A ver, ¿qué sería eso? ¿Qué es eso? Se llama cabeza del núcleo caudado. Otra vez. Para acá, doctor. Otra vez. De nuevo, no Después, otra vez. Doctor. No. No vino bien. Es cabeza del núcleo caudado. Ahora miren, ¿qué es lo que yo tengo acá? Este es el núcleo lenticular, globus pálido y putamen. Y ven, en medio de los dos, cabeza del núcleo caudado, globus pálido y putamen, tengo unas fibritas, unas rayitas. ¿Qué es esto? Brazo anterior de la cápsula interna. Cuando tienen ustedes un charcot, no me van a ver brazo anterior, rodilla y brazo posterior en un mismo corte, en una misma cara, solamente van a ver uno solo. Claro, brazo anterior. ¿Qué es lo que yo encuentro acá ahora? ¿Ven? Aquí está parte del claustrum o antemuro. Aquí yo tengo la corteza del lóbulo de la ínsula. Tengo aquí la cápsula externa y aquí la cápsula extrema. Miren ahí las diferentes características que yo encuentro en este corte. ¿Sí? Miren, tenemos aquí cabeza del núcleo caudado, globus pálido y núcleo putamen. Y aquí, brazo anterior de la cápsula interna. Tenemos acá lo que es el claustrum o antemuro, cápsula externa,
cápsula extrema y corteza del lóbulo de la índice. Ahora miren, yo lo saco y lo veo por acá. ¿Qué es lo que encuentro ahora aquí? Aquí ya no voy a encontrar el núcleo caudado, sino voy a encontrar aquí el tálamo. Acá, nuevamente, y aquí incluso se puede apreciar mucho mejor. Tengo acá globus pallidum y aquí putamen. ¿Ves? Cabeza, no, tálamo, globus pallidum, putamen. En medio de los dos, miren, ahí están bien claritas las fibritas. Estas rayitas, no. ¿Cómo se llama? La parte de la cápsula interna que está entre el tálamo y el núcleo lenticular. Brazo posterior, por eso le dije, acuérdense siempre las partes cuando vean un charcot. Este es el brazo posterior de la cápsula interna. Sigo viendo acá, aquí veo el claustrum o antemuro, un poquito más ensanchado, y aquí veo las dos cápsulas. Esta que está acá se llama la cápsula externa, y esta que está acá se llamaría la cápsula extrema. Miren todo lo que encontramos en un corte. Miren, tenemos acá tálamo, brazo posterior de la cápsula interna, globus pallidum, putamen, claustrum o antemuro, cápsula extrema, cápsula externa. Bueno, No falta. yo les dije. Eso que yo he traído el mío. Otro charqui. Era uno cada uno. A ver, miren. A ver, miren acá. Igualito. Ahora este corte es casi a la mitad del tálamo. El tálamo hacia atrás. ¿Qué es lo que voy a encontrar acá? Obviamente lo principal y lo que te va a ayudar como punto de reparo principal es esto. Ahí, tálamo. La parte central. El tálamo por aquí, tálamo por aquí. Es el mismo. Yo tengo ahí el tálamo y por fuera de él, ¿qué cosa voy a poder ubicar? Voy a ubicar aquí el globus pallidum, voy a poder ubicar aquí el putamen, voy a poder ubicar acá a lo que es claustrum o antemuro. Encuentro las dos cápsulas por fuera y por dentro de ella, cápsula extrema, cápsula externa, y por fuera encuentro la corteza de ¿quién? Del lóbulo de la índice. Ahora, los dos alfileres amarillos me representan las dos partes del núcleo lenticular, y el alfiler verde que está acá me representa el tálamo. ¿Cómo se llama lo que está en medio? Brazo posterior de la cápsula interna. Eso que está ahí, alfiler rosado, brazo posterior de la cápsula interna. Listo. Ahora, tengo aquí este alfiler blanco. A ver, ¿quién me dice cómo se llama esta estructura que está aquí? A ver, miren, despacito, por favor. Eso, Cobertura blanca. La cola del núcleo caudal. Ahora otra vez. Se emociona. Alfiler blanco. Precisamos todo. Otra vez. Cola del núcleo caudado. ¿Ves? Blanco. Esta es la cola del núcleo caudado. No se ve ahí la cabeza. No, pues porque es un corte de flecha. Pero un corte de charcot. La cabeza se ve en corte de flecha. Y se ve un corte de charcot, pero un corte de charcot bien anterior. La cola. Cola del núcleo caudal tenemos aquí tálamo, brazo posterior de la cápsula interna, globus pallidum, putamen. Aquí tenemos lo que es el claustrum o antemuro, cápsula extrema, cápsula externa y corteza del lóbulo de la índice. Falta alfiler. Otro alfiler. Alfiler. Ya no hay tres nomás. A ver, consíguese. Aquí nomás. No, aquí nomás necesitamos esto. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Miren. Ese puntito, ese agujero que está ahí, miren. No la sé, que ¿Ven? ¿Ven ahí? Una redondita que está ahí, comisura blanca anterior. ¿Ven? Otra vez. Ah, es como un agujero. No es un agujero, no es una eminencia de formación redondeada. Azul rosado que está ahí. Una bolita que sea pelotita ahí, comisura blanca anterior. Sarapesta, güey. Ya mira Circulito ahí que está ahí. Comisura blanca anterior. Por detrás de la comisura blanca anterior, ¿qué cosa encuentro? No, el pilar. ¿Qué pilar? Pilar anterior del fornix. Ahí está, pilar anterior del fornix. Y por detrás del pilar anterior del fornix
yo voy a encontrar un agujero. ¿Cómo se llama este agujero? Agujero de Monro. Agujero de Monro. Y entonces lo que Comisura blanca anterior, pilar anterior del fornix, agujero de Monro, y obviamente lo que está atrás de ella, está aquí, esto, tálamo. Llegó la clase. Vale. Nadie tiene más. ¿Quién se roba eso? ¿Quién roba? A ver, hagamos uno que está aquí que sea fácil. No. ¿Qué es esto? No, pero no sabe que yo Comisura blanca anterior. Miren, estas rayitas que están así de forma horizontal, esa es la comisura blanca anterior cuando usted le hace un corte de charcot a esa altura. Ahí está. De nuevo, ¿qué dijo? Comisura blanca anterior. Estas rayitas blancas que están de forma horizontal, esa es la comisura blanca anterior. Pero en el otro Claro, es una bolita cuando tú solo tienes el hemisferio completo. Pero si tú le haces un corte de charcot a la altura de la comisura blanca anterior, se ve así. ¿Por qué? Porque es una fibra comisural que va de hemisferio a hemisferio. Uy, qué feo charcot. ¿No? Qué flashing. No, Charcot. Ya les he dicho, es charcot, no charcot. Claro, esto sí tiene. Este ya para miren, cabeza, el núcleo caudado. Tenemos aquí lo que es el brazo anterior de la cápsula interna. ¿Por qué? Porque está la cabeza del núcleo caudado. En cambio, si tuviera el tálamo, sería el brazo posterior. Aquí yo tengo lo que es el globus pálido. Y por fuera de ella, ¿qué cosa encuentro yo? El pután. Por fuera de ella, ¿qué tengo yo acá? Tengo la claustro antemuro. Tengo aquí lo que es la cápsula extrema y aquí tengo lo que es la cápsula externa. Y obviamente acá afuera está la corteza de ¿quién? El lóbulo de la luz. Listo, ya. Esto de aquí, ¿Cuánto es la cabeza que pilar anterior? pilar anterior. ¿Sí? Estos tres cortes que están acá por si acaso son para ver hasta de los ventrículos laterales. Esto de acá revisen primero. Porque esto aquí tiene que terminar primero. Laterales. Ahora lo voy a pasar más rápido. Anterior hasta frontal. Esta otra, tenemos aquí, corresponde hasta posterior occipital. Esta tercera identificación que voy a encontrar a este nivel corresponde hasta inferior, también llamada hasta. Esta parte central que yo tengo aquí, la que tiene la mayor extensión, es el cuerpo. Las características del ventrículo lateral. Recuerden, son dos ventrículos laterales, uno por cada hemisferio. El ventrículo lateral del lado izquierdo es el primer ventrículo. En cambio, el ventrículo lateral del lado derecho es el segundo ventrículo. ¿Qué más le voy a encontrar? Ubicado entre los dos hemisferios cerebrales. Voy a encontrar a este nivel el denominado tercer ventrículo. Para que el líquido cefalorraquídeo pase desde los ventrículos laterales hacia el tercer ventrículo, tiene que atravesar un agujero. ¿Cómo se va a llamar el agujero? Se llama el agujero interventricular, agujero de situado desde la cara posterior de lo que es el tronco cerebral. Voy a encontrar otro ventrículo más que se caracteriza por tener la forma romboidal. Cuarto ventrículo. Uniendo el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo, yo voy a tener, ya no agujero, sino voy a tener un acueducto. Se llama acueducto cerebral, también llamado conducto de relacionado con lo que es el cuarto ventrículo. Yo voy a encontrar tres orificios. Orificio de este nivel, orificio de este nivel y otro que llama este nivel. Los orificios laterales, yo tengo ese nivel, se llaman los agujeros laterales.
laterales o agujeros de el que está ubicado en la parte central, agujero medial de Mayen. Todo lo que hemos colocado acá, ¿qué cosa es? Son de las diferentes características que yo he hecho con respecto a los ventrículos que hay en todo el encéfalo. Recuerden que en cada uno de los ventrículos yo voy a encontrar un tipo de tejido que se encuentra a ese nivel que se llaman los plexos Coroideos. coroideos. En todos los ventrículos hay plexos coroideos. Claro que donde hay mayor cantidad de plexos coroideos es en el ventrículo lateral. El tercero también hay, pero en menor cantidad, y el cuarto ventrículo también hay, pero también en menor cantidad. ¿De acuerdo? ¿Cómo se inicia lo que es la circulación del líquido cefalorraquídeo? Este líquido cefalorraquídeo se produce en primer lugar en los ventrículos laterales de sus respectivos plexos coroideos. ¿Y qué es lo que va a suceder? ¿A dónde se van a dirigir en primer lugar? No, para el mundo. Se van a dirigir al tercer ventrículo, pero atravesando qué agujero. Una vez que están aquí y se unen al líquido cefalorraquídeo producido con sus respectivos plexos coroideos a nivel del tercer ventrículo, van a atravesar ahora el acueducto cerebral, los acueductos de Sirius, ¿y a dónde van a pasar? Van a pasar al cuarto ventrículo. Se une con el líquido cefalorraquídeo que se produce a este nivel, y aquí yo voy a tener otros orificios. Tengo los agujeros de Luschka y tengo el agujero de Mayen. Estos orificios me van a permitir dirigir el líquido cefalorraquídeo desde el cuarto ventrículo hacia la cisterna magna. ¿Y hacia dónde va? Hacia el espacio aracnoide. Entonces, una vez que están a nivel del espacio aracnoideo, se van a encontrar con una periodicidad y se van a encargar de hacer el drenaje de todo el líquido cefalorraquídeo. ¿Cómo se llama la periodicidad? El drenaje del líquido cefalorraquídeo va a estar producida por las Granulaciones aracnoideas. Aracnoideas. O granulaciones de pasión. Este va a ser el drenaje del líquido cefalorraquídeo. En cambio, la producción, ¿dónde va a ser? Va a ser a nivel de los plexos coroideos. En este caso, esta viene a ser la producción del líquido cefalorraquídeo. ¿Qué más tengo que indicar con respecto a esto? Cada una de las partes, específicamente de las astas o cuernos, tiene sus límites, y esos límites van a ser producidos por algunas estructuras que vamos a ver ahí. Comenzamos por el asta anterior. El asta anterior o frontal del ventrículo lateral, ¿cómo está delimitado? Inferiormente, ¿por quién está delimitado? El límite superior está constituido por lo que es el cuerpo calloso. Su límite anterior, ¿por quién va a ser producido? Va a ser producido específicamente por la rodilla del cuerpo calloso. Su límite lateral, ¿por quién está producido? Está producido por la cabeza, el núcleo caudal. Y nos falta un límite más. ¿Cuál es su límite? Su límite medial. ¿Qué estructura forma el límite medial? La estructura de la membrana que une el cuerpo calloso con el trígono córtex. ¿Cómo se llama? Todo lo que acabamos de indicar que son los límites del cuerno o asta anterior del ventrículo lateral, y eso tenemos que verlo, y importa que se pueda aprender en el Cuando ustedes hablan del asta posterior o asta occipital, ¿qué es lo que voy a encontrar yo aquí? Voy a encontrar primero las estructuras ubicadas a nivel de la pared medial y a su vez también a nivel de la pared inferior. ¿Qué cosa encuentro? Encuentro una primera estructura. ¿Cómo se llama? Se llama el bulbo del asta posterior. ¿Qué cosa es el bulbo del asta posterior? Es la elevación que hace el forceps mayor dentro del asta posterior del ventrículo lateral.
se llama bulbo del asta posterior. Elevación que hace el forceps mayor sobre esa región. ¿Qué más encuentro yo acá? Encuentro otra elevación más. ¿Cómo se llama? Se llama el calcar hábil. ¿Cuál es su otro nombre? El colón de Morán. ¿Qué cosa es el calcar hábil o espolón de Morán? Es la elevación que hace la fisura calcarina a nivel del asta posterior del ventrículo lateral. También se ve ahí un corte. ¿Qué nos falta? Nos falta su límite superior y lateral. ¿Qué estructuras van a formar su límite superior y lateral? El asta posterior del ventrículo lateral. Lo forma la continuación de lo que viene a ser el forceps mayor, que a ese nivel se va a llamar el tapete. ¿Qué cosa es? Es la continuación de las prolongaciones o las proyecciones que tiene el cuerpo calloso a través de la región del posterior. Esos son los límites que tiene el asta posterior occipital. ¿Qué nos falta? Nos falta el asta inferior temporal. Superior. ¿Quién lo va a constituir? ¿Qué elementos van a constituir el límite inferior de la región del círculo lateral? El 30%. 6%. Como límite superior, ¿a quién? A la cola del núcleo caudal. ¿Y aquí más? Una estría. ¿Cómo se llama esa estría? Estría terminal. ¿Cuáles son los límites inferiores? Su límite inferior va a ser constituido por una gran estructura. ¿Cómo se llama? Se llama el hipocampo. Recuerden que es diferente la disposición del hipocampo. El hipocampo solo. El hipocampo es una anticorteza que es parte de lo que es la formación hipocampal. Vamos a ver ahí. ¿Qué más? Se llama la memoria. Y encuentro una última estructura que se llama la eminencia colateral. ¿Qué cosa es la eminencia colateral? La eminencia colateral es la elevación que hace el surco colateral sobre el asta inferior del ventrículo lateral. Estas son las características que yo debo recordar con respecto a todo lo que es las cavidades ventriculares. Es lo que tenemos que ver ahora. Vamos a ver el asta anterior, el asta posterior y vamos a ver los elementos. Vamos a ver esta cavidad que yo voy a poder apreciar aquí. ¿Qué cosa es? Se llama el asta o cuerno anterior del ventrículo lateral. ¿Ven? Este espacio. Miren. Este espacio. Este espacio que yo tengo ahí se llama el asta anterior del ventrículo lateral. Inferolateralmente, ¿a quién tengo yo? Cabeza del núcleo caudado. Superiormente, ¿a quién tengo yo? Tengo lo que es el cuerpo calloso. Medialmente, ¿a quién tengo? Tengo a esta membranita que está aquí, que está uniendo lo que es cuerpo calloso con trígono fórnico, que se llama el septum pelúcido. Ahí están los límites más representativos de quién, de esta gran cavidad que se llama el cuerno o asta anterior del ventrículo lateral. No podemos ver todo, pero ahí está relativamente. Donde sí encontramos bastantes cosas es a este nivel, a nivel de este corte. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Primero reconocemos algunas estructuras. Esto se llama rodete del cuerpo calloso. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo puedo ver? Recuerden que el rodete del cuerpo calloso, que es toda esta estructura, que yo la voy a volver a señalar aquí, todo esto, va a hacer o va a provocar una elevación a nivel de lo que es el asta posterior del ventrículo lateral. Ahí está. Lo que está en verde, ¿cómo se llama? Se llama bulbo del asta posterior. ¿Ven? Miren la elevación, bien marcada. Bulbo del asta posterior. Verde, el bulbo del asta posterior. ¿Qué cosa es? Es la elevación que hace el forceps mayor sobre el ventrículo lateral. Bulbo del asta posterior. Bien marcada la elevación. Por debajo y por fuera de ella, yo voy a encontrar otra elevación más, que también está bien marcada en este preparado. Vamos a marcarla con otro color. Alfiler azul. ¿Qué cosa es? Calcar avis, o también llamado espolón de Morán. ¿Qué cosa es?
Es la elevación que hace la fisura calcarina sobre el asta posterior del ventrículo lateral, alfiler azul, calcar avis. Es la elevación que hace esto, aquí está la fisura calcarina. Esa fisura calcarina produce una elevación en el asta o cuerno posterior, se llama calcar avis, espolón de Morán, y a veces algunos libros le ponen otro nombre, hipocampo menor. Si yo tengo aquí esto, que es el rodete del cuerpo calloso, voy a ver que este rodete se va a proyectar hacia afuera, y miren, se va a continuar de esa manera. Todas las fibras vienen por aquí, y van a formar los límites superior y lateral del asta posterior del ventrículo lateral. ¿Cómo se le llama todo esto? Vamos a intentar colocarle los mismos colores. Haciendo. Otro color. Acá. Color, hay verde. Son los naranjas, naranjas nada más. Oye, devuelvan. Hay un naranja más. Ahí está, ¿ves? Todo lo que está en naranja, que es la continuación o es la proyección que tiene el cuerpo calloso sobre los lóbulos occipital y temporal, ¿cómo se llama todo eso? Eso se llama tapeto. Ese es el tapeto. Todo lo que está, todos los alfileres naranjas. Todo eso se llama tapeto. Tapeto. Entonces todo lo que... Y ese es el que vamos a poder apreciar mejor. Aquí se han visto casi todas las estructuras que tiene el asta posterior del ventrículo lateral. Se llama bulbo del asta posterior. Ahora, si yo veo acá, aquí ya comienza a aparecer un surco, el que me divide la circunvolución temporo-occipital de la circunvolución del hipocampo parahipocampal. ¿Cómo se llama ese surco? Se llama el surco colateral, ¿sí? El que divide la circunvolución del hipocampo con la circunvolución temporo-occipital. La elevación que hace el surco colateral aquí la puedo ver parcialmente. ¿Ves? Lo que está ahí con el alfiler morado. ¿Ves? ¿Qué cosa es? Es la eminencia colateral. Esto. Alfiler morado. Esto es una de las partes que va a formar luego el piso del o pared inferior de lo que es el asta inferior o temporal del ventrículo lateral. El alfiler morado es la eminencia colateral. ¿Qué cosa es la eminencia colateral? La elevación que hace el surco colateral sobre el asta inferior del ventrículo lateral. Sí, ma, esto es usted la pubertad, déjalo. El alfiler morado, eminencia colateral. Listo. Entonces, esas son las características que yo encuentro aquí en el asta posterior. Y ahora sí, me falta un último corte. ¿Dónde está? ¿Quién fue el chorro? Rápidos son, ¿no? ¿Qué es lo que yo tengo acá? ¿Ven? Miren, aquí tengo lo que es la superficie inferior del lóbulo temporal. ¿Ven? Miren, acá está el surco colateral. Aquí está la circunvolución temporo-occipital. Aquí está la circunvolución del hipocampo. Y aquí vean, aquí tengo al uncus del hipocampo. Circunvolución temporo-occipital, surco colateral, circunvolución del hipocampo, uncus del hipocampo. ¿Ves? Área de cuadrado y lateral. Sí. Ahora, ¿qué es lo que me interesa? Surco colateral. Me voy a este lado. Aquí, como ustedes ven, el lóbulo temporal ha sido separado del resto de lóbulos. ¿Para qué? Para permitir que ustedes puedan apreciar esta cavidad, ahí donde se está introduciendo la punta de la pinza. Todo esto, todo este espacio. ¿Cómo se llama todo esto? Todo esto se llama el asta inferior o asta temporal, ¿de quién? Del ventrículo lateral. Todo este espacio que está aquí es el asta inferior o temporal del ventrículo lateral. El techo obviamente ya no lo vamos a ver porque es la cola del núcleo caudado y la estrella terminal, que ya lo hemos visto anteriormente acá. Pero aquí, ¿qué es lo que yo voy a encontrar? Voy a encontrar esa estructura que voy a señalar ahí en amarillo. ¿Qué cosa es? Hipocampo. Recuerden, es muy diferente la circunvolución del hipocampo, que es lo que está afuera, con esto que está dentro, que se llama hipocampo, lo cual es parte del sistema límbico. El amarillo es el hipocampo. Asociado con ese hipocampo que tengo, también formando el piso de lo que es
el ventrículo lateral en su porción del lastre inferior. Encuentro a la fimbria del hipocampo. Salvo aquí. Y esto que voy a señalar ahí, con el alfiler rosado. Esta telita que está ahí se llama la fimbria del hipocampo, lo que está señalado con el alfiler rosado, ¿ves? Esa es la fimbria del hipocampo. ¿Miren ahí? Está en rosado. Miren ahí. El amarillo es el hipocampo, así, hipocampo a secas. Recuerden, es diferente la circunvolución del hipocampo que el hipocampo que está ahí. Y en color rosado, con el alfiler rosado, está la fimbria del hipocampo. O cuerpo fimbriado o cuerpo franqueado, que también dice, nosotros no. Hipocampo en color amarillo, en color rosado lo que es la fimbria del hipocampo. Y vean ustedes por debajo de... Y vean, la fimbria del hipocampo, si yo la continúo, yo la proyecto hacia arriba, ¿cómo se va a continuar? Se va a continuar con este elemento que aquí está ya prácticamente seccionado, que se llama el pilar posterior del trígono fórnico. Todo lo que está señalado con el alfiler azul, que es la continuación de la fimbria del hipocampo, se llama pilar posterior del fórnico. Pilar posterior. No. Lo que es la continuación de la fibra del hipocampo. Debajo de la fibra del hipocampo yo voy a encontrar una circunvolución que tiene múltiples pliegues. Ahí está con el alfiler blanco, se llama la circunvolución dentada. Alfiler blanco. Sí. No. Señora rica, No. para ver. Alfiler blanco, circunvolución dentada. Alfiler blanco. Pilar posterior del fórnico. Esto es lo que se encuentra en el acta inferior. Sí. No, pues eso está en el techo, y ahí ya lo vemos. Claro, pues porque aquí siempre está separado. Claro, el límite superior ahí no se ve. Acá estaría. Ya lo sacaron. ¿Ya? Quédame chupo. Terminen de revisar. No, está cochino. No. ¿Me llevo? Ya, toda esta parte de acá que está ahí del hipocampo. ¿Qué color? Lo de color verde y el de alfiler rosado. Toda esta parte es hipocampo, pues, hipocampo. Lo que está en verde es la circunvolución dentada. Y la circunvolución dentada de verde. Lo que está en rojo es la fimbria. Y lo que está en morado es... No, lo que está con el alfiler verde es el asta de Mohs. No, ese es del hipocampo. Sí. Lo que está de rojo es el asta de Mohs, lo que está con el alfiler verde. No, lo que está con el alfiler rosado es la circunvolución dentada. Lo que está con el alfiler rojo es la fimbria. Y lo que está con el alfiler morado es el asta de Mohs. Ya, pero graba todo para que se ubique. No, ya me lo paso por interpelícula.